Bueno, escuchábamos un spot de 2012 del Instituto Federal de Acceso a la Información, el IFAI, así se llamaba antes. Después la voz del expresidente López Obrador, cuando era una batalla frontal para la desaparición no solo del INAI, sino de los órganos autónomos. Por último, la voz de la presidenta. Y esta reflexión la buscamos y le agradezco muchísimo que nos acompañe esta tarde. María Marván. María Marván es excomisionada presidenta, fundadora del Instituto Federal de Acceso a la Información y fundadora también y luchadora de varias instituciones anticorrupción que han surgido a lo largo de los años, donde se busca también el tema de la transparencia. En fin, me da mucho gusto que me acompañe esta tarde para esta reflexión. Gracias, doctora, por acompañarnos. Te saluda Javier Risco. Gracias, Javier. Qué gusto saludarlo. Qué gusto saludar al auditorio. Gracias por la entrevista. Pues un poco esto más allá de lo que se pueda resolver en estos momentos sobre la certidumbre o no laboral de los trabajadores, hacia dónde va. Creo que el fondo es otra vez revisar el qué significa esta batalla contra el INAI desde el gobierno de López Obrador, la continuación de la propia Claudia Sheinbaum. ¿Qué perdemos como sociedad desde el INAI? Y lo dice una voz autorizada como la tuya, que fue justamente la creadora, que estuvo ahí en la formación de este instituto. Muchísimas gracias, Javier. De verdad agradezco mucho. Tristemente ya no es una batalla, es una guerra perdida, en donde no quedan más que los cadáveres en el campo de batalla. Es un cambio institucional regresivo en contra del ciudadano, donde las y los ciudadanos vamos a tener una menor garantía a un derecho que es parte de nuestra Constitución, después de 23 años de tener un proceso incremental de garantías, de derechos, de consolidación, de la posibilidad de poder pedir al gobierno federal y a los gobiernos estatales documentos específicos sobre su quehacer gubernamental, contratos, todo lo que tiene que ver con algunas licitaciones, cheques de nómina, cuánto se le paga a cada quien, etcétera. Lo que hoy tenemos es una institución claramente sin autonomía, profundamente disminuida, que se llamará transparencia para el pueblo. Ojo, no transparencia para el ciudadano, no transparencia para la ciudadanía. No queremos derechos individuales, lo que se genera es a una masa informe que es el pueblo, en donde normalmente no se hace referencia a los derechos individuales y a las garantías individuales, y pasamos a una balcanización de las autoridades. Cada poder federal tendrá su propia institución, cada estado, cada poder ejecutivo del estado, cada poder legislativo del estado. Es decir, pasamos simplemente a nivel federal, pasamos de una institución garante a 18 instituciones. Híjole. Y con doctora, dos cuestiones muy graves. Vamos a esas cuestiones graves, vamos a una pausa y regresamos. Oye, anímate. 3 de la tarde con 24 minutos, varias reflexiones importantes de la doctora María Marván, ella excomisionada presidenta fundadora del inicio de lo que fue el INAI, antes llamado IFAI, que era este instituto de acceso a la información, de transparencia, y que creo que hay que subrayar un par de cosas, doctora, de lo que nos has dicho. Uno, sin autonomía lo que viene. Si de por sí, como periodista, puedo decir que era complicado sacarle la información a varias secretarías, lo que hacía el INAI era justamente, interponer recursos, obligar a las secretarías para que dieran esta información, estas hojas censuradas que nos daban a los periodistas, y que el INAI tenía que, por la vía legal, pedirle a las diferentes secretarías de todo tipo que dieran la información solicitada. Eso se podrá, eso no se podrá. Realmente, si es parte de una secretaría que forma parte del gobierno, de verdad nos estamos enfrentando a un momento en el cual, creo que lo dijimos muchas veces en este programa, pero por lo menos en los indicadores de corrupción de este país,
van justamente de esto. ¿Qué tan transparente es un gobierno? Bueno, al cerrar este tipo de órganos autónomos, vamos a retroceder en los próximos años. Hablábamos y entrábamos a lo peor. Doctora, cuéntanos un poco, adelante. Justamente el siguiente punto que tenía es el que estás mencionando ahora. Desde que nació el IFAI, siempre a la cabeza estuvo un cuerpo colegiado, y un cuerpo colegiado es garantía de no captura, por lo menos es mucho más difícil de capturar. Ahora pasamos a una cabeza unipersonal que no sabemos auxiliado de quién va a revisar las controversias que van a solicitar la información o que van a ir en segunda instancia a decir el Comité de Acceso a la Información de la Secretaría del Trabajo, por decir algo, me negó esta información, ahora vengo a ti, Transparencia para el Pueblo, para que revises y veas si esta información se tiene que entregar. En lugar de un cuerpo colegiado, vamos a tener a una sola persona decidiendo, pero eso no es lo peor. Lo peor es que el vigilante va a ser elegido por el vigilado. Es decir, de manera unipersonal y en su potestad de presidenta de la República, Claudia Sheinbaum nombrará a la próxima persona al frente de Transparencia para el Pueblo, pero pues así como la nombra, la puede quitar. En el momento en el que le diga a Presidencia o le diga a Gobernación o le diga a la Secretaría de la Defensa Nacional que hay que entregar la información de Dos Bocas o del Tren Maya o del nuevo tren que va a Querétaro, y a la Presidencia no le guste que se entregue esa información, pues ese día, de manera real, más que firmar un recurso de revisión, lo que firmará la persona que esté a la cabeza, pues va a ser su renuncia voluntaria o involuntaria, porque la persona que lo puso lo puede correr en el instante que una sola de sus resoluciones no le gusta. Sí. Doctora, con el paso ya de casi poco más de 2 décadas, ¿pensaste en algún momento que íbamos a caminar hacia atrás otra vez, doctora, después de todo lo que se peleó durante tanto tiempo para estos órganos autónomos, para erosionar, digamos, a el poder político, el dar mayor transparencia a la ciudadanía, en general al individuo? ¿Pensaste en estos pasos hacia atrás? Creo que era imposible pensar en una regresión, no porque no existieran las posibilidades siempre existen, sino porque parecía haber una masa crítica, una disposición, inclusive entre los partidos políticos, de asegurarnos que no se dieran esos pasos hacia atrás. Hoy día es muy lamentable ver en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, muchas de las personas que en 2002 votaron por la creación del IFAI, ahí está Javier Corral, muchas de las personas que en el Senado o en la Cámara de Diputados en el 2007 votaron por el cambio al artículo 6º constitucional. Muchas de las personas legisladoras que en 2014 votaron por la autonomía del INAI, ahora votando porque este desaparezca, pues porque es la moda, porque es lo que les pide la presidencia, porque la 4T quiere reconcentrar el poder y desaparecer todos los organismos constitucionales autónomos que, con sus muy grandes diferencias, no es lo mismo el IFAI que el INAI, que la COFESE, que el IFT, pero que de alguna manera eran órganos reguladores y órganos garantes de derechos fundamentales. Doctora, le agradecemos de verdad esta reflexión. Para nosotros era muy importante escucharla en este día, porque aparte se extingue de manera formal también el INAI, se están viendo las últimas letras de ese contrato cerrado ya con qué va a pasar con los cientos de trabajadores, pero
Era muy importante para nosotros esta reflexión. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Muchísimas gracias, Javier. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Es la doctora María Marván Laborde. Ella es excomisionada presidenta fundadora del IFAI y, como lo hemos dicho en su presentación, luchadora de tantas causas que tienen que ver con transparencia, con la lucha anticorrupción en este país.